buenos días, buenas tardes, buenas noches a un nuevo programa, a una nueva emisión de Modo Nodo. Hoy tenemos otro nuevo programa, otra nueva emisión, una emisión especial y déjenme decirle contento con la cantidad de gente que se está sumando, que se suscribe y que nos está mirando. Hoy no estoy solo, como dije es un programa especial, estoy con Marcelo. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bueno, Todo contento bien. de estar acá con vos. Me alegro, no podía ser de otra manera. Bueno, sí, decías, Claudio, programa especial porque estamos en momentos importantes para el futuro de la Universidad de Buenos Aires y para todas las universidades nacionales. Semanas y semanas de lucha que se van transformando en con distintas manifestaciones. Me gustaría que nos cuentes un poco de cómo ha venido, no sé si todo el año, pero por lo menos esta última etapa que ha sido un poco más convulsionada, con mucho más movimiento, tanto con clases públicas, paros, con manifestaciones en frente del Ministerio de Educación. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo fue el recorrido? Bueno, sí, el último programa había sido el programa del veto, fue justo el día que el gobierno había votado la ley de financiamiento universitario. A raíz de eso, el Frente de Gremios Universitarios, donde adentro están los estudiantes también, por supuesto, definió una serie de medidas, un plan de lucha. Un plan de lucha donde automáticamente al otro día jueves tuvimos un paro de 24 horas y al día de hoy hemos tenido una jornada de antorchas al Palacio Pisurno, donde hemos dejado una vela a docentes, no docentes y estudiantes. Seguramente lo habrán visto y van a ver algunas imágenes, y hemos tenido una jornada de 24 horas de paro de lunes y martes de esta semana. La semana que viene el Frente de Gremios Universitarios se va a juntar, en realidad se va a juntar esta semana y va a definir para la semana que viene cómo sigue el conflicto. Más allá de que haya un veto sobre la ley de financiamiento, la Universidad de Buenos Aires sigue en conflicto. Sigue en conflicto, ¿por qué? Porque seguimos reclamando y seguimos pidiendo que no se desfinancie la universidad. Porque están matando a la universidad, porque hay un conflicto salarial que es parte de lo mismo y porque los estudiantes están perdiendo cada vez más la posibilidad de ascenso social, de cursar, de progresar, de cumplir sus sueños. Esto que tantos años funcionó bien, que tan bien funciona no solo en la Argentina sino en el mundo, llegó un gobierno a destruirlo. Por eso es el plan de lucha, por eso son todas las medidas. ¿Cómo ves digamos, el cuerpo de no docentes, los docentes, los estudiantes, toda, digamos, la comunidad universitaria? ¿Crees que está firme, que está monolítica en términos de la lucha, que a lo largo del tiempo puede llegar a disgregarse un poco por la extensión del conflicto? ¿Cómo lo estás viendo eso? La comunidad universitaria está firme y está unida, con lo complejo que significa eso, porque tenemos sindicatos del sector docente, del sector no docente, que es uno, y nuestra federación, donde ahí tenemos una gran unidad, por eso la fuerza del sector de los trabajadores y las trabajadoras y el sector estudiantil, que se ha levantado este último tiempo con asambleas, con tomas, con clases públicas, lo cual lo celebro. Cuando digo que está unido es porque todo esto que estamos nombrando va para un mismo objetivo. Hoy tuve la oportunidad de estar en el Consejo Superior, hubo Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires, habló nuestro secretario general, Luciano Cagnazzi, dio un mensaje para adentro que tiene que ver con la importancia que tiene el seguir unidos. No tanto la clase trabajadora, sino también la gestión, los decanos, desde el rector, el vicerrector para abajo, todos los decanos, la necesidad y la importancia de esta unidad ante un gobierno que lo que hace, lo que busca hacer y lo que va a buscar hacer en su modus operandi es romper, meterse adentro y tratar de romper, de dividir a todo el sistema universitario. Así que es muy importante la unidad de los trabajadores con los estudiantes, con la gestión. De otra manera, esta lucha, si no tiene sentido. No podría llegar a un buen fin, porque no es que la unidad hace la fuerza y es una frase hecha. Si nos dividimos ante un gobierno que permanentemente lo que hace, como acabo de decir, es meterse, dividir y comprar voluntades, nos vamos a debilitar. Es lo que no tiene que pasar. Sí, también hemos visto de que con la cantidad de conflictos que hay en distintos sectores dentro del Estado, fuera del Estado,
por nombrar jubilados, por nombrar aerolíneas, bueno, ahora aparece la cuestión de la AFIP. Me parece que la universidad fue una de las pocas balas que le entró al gobierno, está tratando de ver cómo solucionarlo. No se ve a priori que dé el brazo a torcer, por lo menos en el corto plazo, por eso es importante la unidad de todos los trabajadores no docentes y de la comunidad en general universitaria. ¿Cómo ves vos a futuro que va a extenderse el conflicto? ¿Cómo lo visualizás? ¿Cómo crees que va a continuar? El conflicto va a ser largo, esto lo venimos diciendo, va a ser una lucha larga, es una pelea que vamos a tener que dar porque, como vos bien decís, no se avisora que el gobierno muestre una voluntad o entre en razones o vea que realmente como la universidad funciona, más allá de los rankings y más allá de los lugares que tengamos en el mundo, lo que dice la sociedad, lo que dice la gente en la casa, esto que vos decías, los jubilados, la salud, bueno, la Universidad de Buenos Aires atraviesa transversalmente todos esos reclamos, atraviesa el reclamo de la salud, atraviesa el reclamo de los jubilados, atraviesa el reclamo de cada profesional particularmente y en conjunto. La Universidad de Buenos Aires es todo eso. Entonces llega directamente a las casas, los padres, las madres, los abuelos, las abuelas, los amigos, los vecinos, que tienen a alguien que quiere estudiar y que tiene la posibilidad de hacerlo en la Universidad de Buenos Aires o en cualquier universidad pública nacional que se haya creado en estos años, hoy ve amenazada esa posibilidad. Entonces el gobierno sabe que es un tema sensible y por eso de a poco y a cuenta gota ha hecho lo que hizo con respecto al financiamiento universitario y a la migaja y a las monedas que ha soltado con este último 6,8, que es una vergüenza, una falta de respeto. Continúa el conflicto, va a seguir por tiempo indeterminado, por lo menos hasta que encontremos respuesta, porque la búsqueda es sostener la universidad pública, gratuita y de calidad. ¿Crees que eso va a ser posible, Claudio? Sí, porque no hay que creerle al gobierno, hay que creerle a los trabajadores, hay que creerle a los estudiantes, y si no creyéramos en eso, no tendría sentido lo que estamos haciendo. Uno de los puntos centrales y quizá más sensibles que se está hoy poniendo en tela de juicio, y de hecho aparece en los medios de comunicación masivos, tiene que ver con las auditorías de distintos espacios dentro del Estado. La Universidad de Buenos Aires no está exenta de eso y hay una lucha y una pelea por el tema de quién audita, cómo se audita, porque el gobierno exclusivamente quiere plantear en cada lugar y en cada momento que todo el mundo roba, que los fondos van para otro lado, para la política, etcétera, etcétera. Sería interesante poder poner algunas cuestiones sobre el tapete. Ahora vamos a escuchar un poco algunas consideraciones al respecto, Claudito. Sí, así es. El gobierno está bombardeando, como de costumbre, con un sinfín de noticias falsas, de fakes, y una de esas tiene que ver con las auditorías. ¿Cómo se audita? ¿Cómo se audita? ¿Quién audita? ¿Y qué hace la universidad con la plata? ¿Qué no hace? ¿Se la roban? ¿Por qué no quieren que estén? Bueno, todo eso es mentira. Y para eso, ahora al final del programa, nosotros preparamos un informe de nuestro compañero y amigo Leandro Gelleberg, que va a explicar en detalle qué es una auditoría, cómo se audita, quién audita, y todo lo referido para que la gente, la sociedad en la casa, no solo para dentro de la universidad, sino para afuera, tenga claridad de eso y no compre pescado podrido, que es lo que quiere instalar el gobierno. Vamos a verlo entonces. Buenas tardes, compañeros, compañeras de la Universidad de Buenos Aires. Hoy queremos abordar desde nuestro espacio especial de Modo Nodo un tema que está candente en relación a esta extraña relación que el gobierno tiene con las universidades nacionales. Y digo extraña relación por no decir la tendencia a la destrucción de las universidades, ¿no? Específicamente me refiero a que el gobierno nacional ha establecido un sistema de guerra básicamente contra el presupuesto al financiamiento a las universidades nacionales públicas y gratuitas. Y aunque el Estado insiste, o el Poder Ejecutivo insiste, con que
las universidades y la educación pública superior seguirá siendo pública y gratuita. Queda todavía en duda saber cómo va a ser eso si el presupuesto es cada vez menor. En ese sentido, y en el sentido de estas discusiones, una de las cuestiones que el Poder Ejecutivo intentó establecer es una relación entre lo que ellos creen que es un financiamiento exagerado y la supuesta falta de auditorías. Desde las universidades sabemos que esto es una falacia solamente para establecer un conflicto nuevo, porque las universidades efectivamente sí se auditan. Y estas auditorías tienen ciertas particularidades, es cierto, porque son organismos también particulares, es decir, las universidades nacionales son entes autónomos. Y esto es difícil de explicarlo en un video corto, pero tiene alta historicidad, en gran medida originada toda esta situación a partir de la reforma de 1918, en la cual se establece una base para una educación pública y gratuita, principalmente pública, y con acceso para todo el mundo. ¿Qué buscaba esa reforma en 1918? El acceso libre a las universidades, la renovación de las cátedras que van a ser libres a través de concursos periódicos, a través de concursos de oposición y antecedentes, la separación de la iglesia y por supuesto autonomía y gobierno. Y de esto es lo que estamos hablando hoy. Las universidades son cogobernadas, esto es decir, tienen la participación de los claustros, en este sentido cuando hablamos de ciudadanía, y en esa autonomía también gozan de autarquía, es decir, la posibilidad, por un lado, en el sistema autónomo de darse sus propias normas, y en la autarquía de definir la manera en la que generan y gestionan su propio presupuesto. El presupuesto de las universidades es otorgado por el Congreso. Quiere decir esto que el primer punto del conflicto, que tiene que ver con vetar aquello que es una prerrogativa del Congreso Nacional, ya es un error, porque es extraño saber cómo se va a financiar a partir del año que viene. Ahora, en cuanto a los controles internos, hay que decir que la Constitución Nacional, a través del artículo 75, ya establece esta autonomía de las universidades, y entonces esto no puede ser contrariado ni por decreto ni por ley. ¿Por qué? Bueno, porque hay un orden de prelación de las leyes y la Constitución está por encima de todo esto. Así que este es el primer sentido que hay que darle al asunto de cómo se van a auditar. Bueno, por supuesto que van a tener controles internos, pero además, al ser entes descentralizados del Estado, esas auditorías necesariamente tienen que tener también algún tipo de contralor. Y entonces, ahí es donde surge la figura de que la auditoría de las universidades la realice la Auditoría General de la Nación. Esto es justamente para que siga existiendo esa separación debido a la autonomía entre el Poder Ejecutivo y las universidades nacionales. Por eso yo mencionaba originalmente la reforma universitaria. ¿Por qué? Bueno, porque justamente una de las situaciones que planteaba la reforma universitaria era darle autonomía a las universidades para que no sea el Poder Ejecutivo quien defina presupuesto, por un lado, más vale, e incluso otras situaciones como rectores, decanos, decanas, profesores, profesoras e incluso el personal no docente, que por aquella época hasta el nivel de director se decide directamente desde el Poder Ejecutivo. Entonces, este es todos los fundamentos por los cuales es la Auditoría General de la Nación, que no depende del Poder Ejecutivo, quien debe auditar. Ahora está circulando, y por eso miro acá, tengo un pequeño apunte, un dictamen del Procurador General de la Nación, del Tesoro, diciendo que la SIGEN puede auditar las universidades. Bueno, en realidad no. Primero que el dictamen del Procurador del Tesoro no es vinculante, es el dictamen de un abogado. Es decir, es un parecer jurídico, esto no tiene ningún tipo de vinculación real ni sienta ninguna jurisprudencia. Y por otro lado, justamente la SIGEN es un órgano del Poder Ejecutivo Nacional, es decir, el síndico es designado por el Poder Ejecutivo, con lo cual en realidad el que está auditando es directamente el Poder Ejecutivo. Esto básicamente es una intervención, compañeros y compañeras, lisa y llanamente. Es por eso que la auditoría a través de la AGN es mejor, porque en realidad ahí se juegan otros asuntos, por supuesto vinculados con política y con poder, pero esa es la gracia del sistema democrático. Vaya, es difícil sentarse y lograr algún consenso con los diputados, con los senadores, bueno, pero esa es la gracia de hacer política, es decir, llegar a consensos que permitan una interesante construcción con el amplio espectro político
y tan rico que tiene nuestro país. Así que el hecho de que la SIGEN quiera ahora auditar en realidad colisiona con el derecho constitucional de la autonomía, pero también con la situación razonable de que el Poder Ejecutivo no tenga intervención directa sobre las universidades. Yo no quiero profundizar mucho más sobre esto, seguramente vamos a estar sacando algún escrito explicando un poco más pormenorizadamente, pero no queríamos dejar de abordar el tema de manera que existe una postura acerca de a las universidades, se nos audita permanentemente, estamos de acuerdo con que esto sea así, solo que es bueno que se pueda respetar tanto la autonomía como la autarquía de las universidades, pero también el deseo del Congreso de la Nación, que es uno de los poderes independientes del Estado, de seguir financiando la educación pública y gratuita y para todos. Y finalmente, en relación a las auditorías, hay que decir algo importantísimo. A partir de esta semana o la semana que viene, la Sindicatura General de la Nación, la SIGEN, va a comenzar a auditar universidades. Pero esto no tiene que ver con que el Procurador del Tesoro tenga razón o no la tenga. De hecho, no la tiene. La Sindicatura General de la Nación va a auditar algunas universidades nacionales, hasta 27 incluso, debido a esto a que el año pasado, en el 2023, se firmó un acuerdo entre esas universidades y la SIGEN para tener otro tipo extra de auditoría externa. Es decir, a la que ya se tenía se le agregó un convenio. Ese convenio está vigente y de ahí se agarra la SIGEN para poder continuar con esa o comenzar con esta tarea. Así que no nos dejemos engañar, las universidades sí se auditan, existen los mecanismos, son mecanismos estándar, son protocolos que ya existen, no las inventan las universidades, así que sigamos adelante, nuestra lucha vale, es una lucha legítima que tiene que ver con darle la posibilidad a todos nuestros compañeros, compañeras, familias a poder acceder a la universidad. Hoy, en un contexto de pobreza creciente, con más del 60% de pobres, arancelar la universidad o hacerla o pauperizarla es condenar a nuestras familias a no poder tener un futuro mejor o siquiera preverlo a través de estudios superiores para conseguir un mejor trabajo, mejor remunerado. Vamos a seguir la lucha, estemos atentos. Un abrazo a todos y todas.